Vea hoy en Dios TV. Los tipos y símbolos en la palabra de Dios nos llevan a conocer revelaciones contenidas en ellos. El mayor de todos los tipos de Jesucristo lo encontramos en el tabernáculo. El tabernáculo mostró y nos muestra toda la obra de redención de nuestro Salvador y Señor. Y así, la divina mente nos guía a hallar en su palabra su grandeza, su omnisciencia, su sabiduría, su poder. El lugar que demos a su palabra en nuestra vida diaria es el lugar que damos a Él mismo. En la palabra está la vida de Dios. Cristo es la palabra viva que descendió del cielo. La palabra de Dios es eterna, siempre viva, siempre actual, siempre activa. Quédese con nosotros y conozca la revelación de los tipos y símbolos en la palabra de Dios. Saludos y bendiciones. Esto es Dios TV. Hoy quiero comenzar este programa haciéndole una pregunta a usted, mi amado televidente. ¿Cómo ve usted este libro? ¿Lo ve como un libro más? ¿Lo ve como un libro cualquiera? ¿Lo ve como un libro de historia? ¿O como una estupenda y tremenda novela? ¿Cómo ve usted este libro? Porque este libro es la palabra de Dios, es la Biblia, y todo en ella es sobrenatural, todo en este libro es sobrenatural, porque este libro es la Biblia, es la palabra de Dios. Jesucristo mismo, hablando en Juan capítulo 6, dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Este libro es espíritu, tiene el mismo espíritu de Dios. Mis palabras son espíritu y son vida. También Él dijo en cierta oportunidad que estaba en Capernaum y entró a la sinagoga, y dice que todos se admiraban de la palabra de autoridad con la que Él hablaba. Y con esa palabra de autoridad echaba fuera los espíritus inmundos de las gentes. O sea que esta palabra es la autoridad de Dios. El escritor del libro de los Hebreos también nos dice lo siguiente. Dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta lo profundo del ser humano, dividiendo el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. O sea que definitivamente tenemos que entender y comprender que esta palabra, que esta Biblia es la palabra de Dios. No es cualquier cosa, no es cualquier libro. Yo puedo decirle a usted que por ser la palabra viva, pareciera que tiene latidos. Usted puede oír los latidos del corazón de Dios. Qué tremendo. Entonces, mis amados, originalmente la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos como está hoy. No. Sin embargo, este tipo o esta forma de estar escrita como en el día de hoy nos ayuda a encontrar muchas cosas. Sin embargo, podemos sacar un texto fuera de contexto para formar pretextos. Muchas veces sacamos versículos a nuestra conveniencia que nos pueden alejar de la guianza del Espíritu Santo de Dios. Entonces, tenemos que entender que en esta palabra, que es la Biblia, que es viva, que es eficaz, que es espíritu, que es autoridad, tiene algo muy, muy importante, y son los tipos y los símbolos que se encuentran en ella. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a ver
tipos y símbolos, desde Génesis a Apocalipsis, porque Dios persigue un propósito y ese fue, es y será el propósito de Dios, revelarnos a Cristo en todos los sagrados escritos. Y para esto los profetas, el Pentateuco, los salmos, las alegorías que vemos aquí, todos siguen una línea para revelar al Santo Hijo de Dios y al plan redentivo de Dios, que lo vemos en estos sagrados escritos, en esto que es la palabra de Dios, que es poderosa, creativa, eficaz. Veamos algo sobre los tipos y símbolos entonces. Tipos y símbolos, sombra y sustancia en la Biblia. La cruz, uno de sus símbolos más impresionantes, lo vemos en Filipenses 2:8. La balanza de la verdad, lo vemos en Juan 8:32. El tabernáculo, en Éxodo 25:8. La estrella de David, en Números 24:7. Las 4 esquinas, ¿qué será eso? Levítico 19:9 y 10. Y el patrón de la rueda. Eso entre muchísimos tipos y símbolos en la palabra de Dios. Entonces vemos de nuevo la cruz, la balanza, el tabernáculo, la balanza de la verdad, la estrella de David y la rueda. Correcto. O sea, será necesario saber de esto, porque a veces tocamos algunos temas y nos preguntan, ¿será necesario? Es que la Biblia es actual, toda la palabra de Dios es inspirada para instruir, para corregir, para exhortar. O sea, la palabra es eterna, no tiene épocas. Y en esto de los símbolos y de los tipos, Dios nos habla. Dios nos habla actualmente. Yo pienso que la pregunta de eso, ¿será necesario? Sobra, porque todo en la palabra de Dios y en la búsqueda de esa balanza de la verdad, tenemos que buscar todo lo que Dios nos da a través de la revelación. Y los símbolos, los tipos, las parábolas, las alegorías, todo encierra una revelación del plan de Dios y de la persona del Hijo de Dios. Por lo tanto, yo creo que sí es importantísimo que conozcamos sobre estos aspectos. Máxime que el Señor Jesús mismo hizo alusión de ellos. Claro. En Lucas capítulo 24. Y yo creo que es demasiado importante para los que amamos la palabra de Dios, porque es una forma en que Dios nos habla. A veces sucede que solo abrimos la Biblia estando el domingo en la iglesia o algo así, cuando es la brújula a la cual debemos de recurrir para buscar guianza del Espíritu Santo. Y es muy interesante como los tipos, los símbolos, parábolas, poesía, alegorías, metáforas, todo eso tiene que ver con la revelación que el Señor quiere que tengamos más. Pero esto se va a descubrir si amamos la palabra y que se aplica para el día de hoy, por supuesto. Fíjate que el Señor en el capítulo 2 de Lucas, o más bien en el capítulo 24, no 2, el Señor Jesús está hablando aquí y dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Él mismo hizo alusión a todo lo que son tipos y símbolos. Pero vean qué tremendo, amados hermanos, porque ¿qué sucede? Que a veces hay personas que tienen la idea o el pensamiento de que ya lo que es la parte del Pentateuco, la parte del Antiguo Testamento ya nada tiene que ver, que solamente tenemos que tener contacto con el Nuevo Testamento. Y en estos programas, en esta serie, vamos a estar viendo algo que a usted le va a interesar muchísimo. Porque Jesús lo dice, si creyeres en mí, creería lo que escribió Moisés, lo que está escrito de mí,
en la ley de Moisés, los salmos y los profetas. ¿Escribió Moisés sobre Jesús? Le pregunto, nos preguntamos, ¿escribió Moisés sobre Jesús? Porque Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Fueron los 5 libros en que Moisés escribió. ¿Y escribiría Moisés sobre Jesús? Pues ya usted va a ver que sí, y que escribió de una manera impresionante. Pero tenemos que aprender cuál es la diferencia entre un tipo y un símbolo, y una parábola, y una metáfora, y una alegoría, para poder comprender lo que el Espíritu Santo quiere comunicarnos. Hay personas, amor, que dicen, ay, es que apenas abro la Biblia me da sueño, es que apenas no entiendo nada, ¿verdad? Y sucede por eso, porque nos quedan, por decirlo así, en la penumbra, Aspectos mucha oscuros. revelación, porque no entendemos estas cosas. Pero vamos a ver lo que es un tipo en la palabra santa de Dios. El tipo es algo que señala hacia el futuro. Una realidad futura. Ajá. Eso es lo que es un tipo. También nos comunica la bendición que está por venir o que estamos por alcanzar. Exacto, sí. El tipo nos habla de algo que llegaría en los tiempos finales, que se iba a cumplir en los tiempos Señala, finales. señala, en este caso, a todo tipo señala hacia el Señor Jesucristo. Todo. Vean qué interesante, en el Antiguo Testamento eran tipos, casi todo era tipo del Señor Jesucristo. El tipo es diferente al símbolo. El tipo es cuando se ha hecho por ejemplo, Israel, en el tabernáculo esto se ve mucho. Cuando se habla de algo o la palabra muestra algo que es una sombra de lo que va a suceder en el futuro. Ese es el tipo, es muy diferente a un símbolo. Entonces, si yo no sé diferenciar cuando estoy leyendo la palabra de Dios, que es fabulosa, es maravillosa, es el pan diario para los que la amamos, la palabra de Dios. Si yo a la hora que estoy leyendo no sé lo que es, y lo que es un tipo o un símbolo, pues no voy a entender un montón de cosas. Y para esto no es necesario ir al seminario bíblico. Esto está al alcance de todo el que quiera leer la palabra de Dios. Correcto. ¿Verdad? Entonces, yo quiero que repitas las cosas, mi amor, que tienen que ver con lo que es un tipo. ¿Qué es un tipo? Bueno, un tipo nos señala una realidad futura. Vea qué interesante y vea qué importante es que podamos entender entonces cuando la Biblia nos está hablando en tipo, de una forma tipológica. Ajá. Porque nos está hablando de una realidad futura. Un tipo también señala una bendición que va a venir. En el caso del Antiguo Testamento, la bendición que iba a venir, la realidad que se estaba señalando, era Cristo. Exacto. Era el Hijo del Dios Altísimo. Entonces, mire qué importante, porque todos los tipos hablan de Cristo, todos los símbolos hablan de Cristo. Y Cristo Jesús habló mucho en parábolas también, pero es diferente el tipo de la parábola. Es muy diferente. O de la alegoría. Exacto. Así es que siempre es importante, porque la Biblia, bueno, cuando el Señor me habla a mí, que es gracias al Señor a menudo, no necesito estar solamente en la parte del Nuevo Testamento. Correcto. ¿Verdad? Sino también en la parte del Antiguo Testamento, porque toda la palabra, toda, dice la Biblia, toda palabra es útil para instruir, para redarguir, para corregir, etcétera. Toda la palabra, de Génesis a Apocalipsis, es palabra de Dios, tiene autoridad de Dios. Y mi amado, hace poco, amados hermanos, aquí hago amor, una especie comercial, acaba de recibir un prodigio de parte de Dios. Amén. En su cuerpo Sí, físico, Señor. impresionante, y Dios le confirmó la sanidad en los Salmos. Fue, mi amor, no, en Éxodo. Pero entre los tipos más fuertes que muestran a Jesucristo, porque nosotros somos
amantes del Señor Jesucristo, de su obra redentora. Y yo hago un énfasis fuerte en esto porque a veces tocamos ciertos temas que son importantes y tal vez la gente no entiende. El deseo de nosotros siempre es entrar en, como entraron los discípulos en la barca y bogar mar adentro. La Biblia es un mar de bendición, de Así revelación, de cosas hermosísimas. Y a nosotros nos gusta bogar mar adentro con el Señor Jesucristo. Pero hay una beta. Es correcto. ¿Cómo se puede decir? Una mina. Cuando hablamos de beta, también hablamos de una mina. ¿Verdad? ¿Y por qué una mina? ¿Por qué una beta? Porque es lo que es, que contiene, todo lo que contiene son símbolos. Tipos. Tipos. Todo lo que contiene son tipos. Todo es una tipología de Cristo Jesús. ¿De qué están hablando? Del tabernáculo. Del tabernáculo. Aquí vamos a ver cómo el tipo del tabernáculo llega a cumplirse, y cómo se ve en él todo lo que es Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es. Veamos esa ilustración para usted, para bendición de su vida, esa beta. Ay, gloria al nombre de Jesús. Ahí tenemos el tabernáculo y las tribus que acampaban alrededor de él. Y Dios dio el mensaje. Vea usted la cruz ahí. La cruz en la distribución de los objetos, sagrados. Ahí se ve perfectamente la cruz. La cruz, Dios dio revelación a Israel de lo que era la cruz. O sea que el tabernáculo vino a ser la sombra. La sombra de la persona de Cristo. Sí, vemos ahí el altar de bronce, tipo de la cruz de Cristo. Vemos el lavacro, que es tipo de la palabra de Dios que nos limpia. Vemos la puerta, que es tipo de Cristo. Cristo dijo, yo soy la puerta. También vemos la mesa de los panes ya dentro del lugar santo, la mesa de los panes que nos habla de la palabra de Dios que nos nutre. A un costado vemos el candelero de oro, y esto nos está hablando de la palabra como la luz. Cristo, la luz del mundo. Vemos también el altar del incienso que nos habla de Cristo. Intercesor. Como el intercesor. Y de adoración y alabanza. Y luego vemos también en el lugar santísimo, acabamos de estar viendo el arca, que nos está hablando de la gloria de Dios. Exactamente. Es uno de los tipos, aparece en 51 capítulos de la Biblia, el tabernáculo. Israel lo tuvo ahí bajo su revelación, y todo era tipo del Señor Jesucristo. O sea, la puerta, el altar de bronce, las cortinas. Bueno, la puerta, que eso lo vimos que los hermanos deben de haber visto la serie del tabernáculo, donde es la riqueza más grande, donde Dios muestra a Israel el plan redentor y muestra a su Hijo, ¿verdad? Y lo más tremendo, porque la puerta de entrada al tabernáculo, ya eso lo vimos en una serie de 10 capítulos, pero es Cristo la puerta, el segundo velo es Cristo el camino, y el tercero, Cristo la verdad y la vida. Todo es Cristo, todo lo que había era el mensaje revelado del Señor Jesucristo. Así es que aunque usted nos vea con algunos otros temas, ni tenga la menor duda que creemos y amamos y servimos a quien nos llamó, nos salvó, nos redimió, nos rescató, al Señor Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Ahora, en el tabernáculo, en esa beta que se encuentran a través de todos los tipos, la persona de Cristo, mire, las cortinas, las columnas, todo, absolutamente todo, minuciosamente nos habla de la persona de Cristo. Porque ¿de qué va a hablar los Sagrados Escritos? ¿De qué va a hablar este libro? Del Hijo del Dios Altísimo y de la obra de la cruz, del plan de redención. Todo, desde Génesis. Entonces, qué tremendo
que muchas veces por falta de conocimiento preguntamos o decimos o desechamos verdades tan profundas y tan tremendas como ¿qué importancia tiene el tabernáculo? Preguntan algunos. Claro que la tiene, absolutamente en todo se nos presenta la obra de la cruz, la obra de Cristo. Exactamente, ¿verdad? en las ofrendas, cada ofrenda nos habla del Señor Jesucristo. Correcto. Cada ofrenda, la actividad sacerdotal que había ahí, Cristo el sumo sacerdote. La acción del sumo sacerdote en el lugar santísimo. Exacto. Todo. Ahorita Él es el sumo sacerdote en el lugar santísimo, en el cielo, en la gloria. Y nosotros como pueblo de Dios somos esa nación de reyes y sacerdotes, ¿verdad? O sea, que no podemos desechar nunca nada de la palabra de Dios porque fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, yo creo que podemos ver lo que es un símbolo. Ya vimos lo que es un tipo, veamos ahora lo que significa un símbolo. Veámoslo entonces. Que eso era lo que se daba tanto en el tabernáculo, en actividad del tabernáculo. Símbolos, nos habla de un rito y tiene un significado especial, presente, ¿verdad? Un significado especial y espiritual presente. Eso era lo que se realizaba en el tabernáculo. El ritual dejó de funcionar, el sistema del sacerdocio levítico dejó de funcionar porque cuando ya apareció Cristo Jesús, la sustancia, Es correcto. porque el tabernáculo era una sombra, pero cuando aparece Cristo, la sustancia, ya Él es el único sacerdote que no está como los demás, que morían, ya Jesús no iba a morir, iba a ser para siempre sacerdote y fue puesto por Dios el Padre como sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya Gloria a Dios. tampoco habrían sacrificios de animales inocentes. No, ya se sacrificó porque el Cordero de Dios. Él fue el Cordero de Dios inmolado. O sea, ¿cómo entonces desde el principio Dios establece los tipos para llevarnos a una revelación que para el pueblo de Israel era en el presente y para la iglesia también ahora es en el presente, ¿verdad? Exacto. Porque todo se cumplió en Cristo. Toda la palabra de Dios tiene cumplimiento en Cristo. Todo, absolutamente. Amén, así es. Por eso es importante, amados hermanos, conocer y saber. Y miren, uno conoce al Señor Jesús cuando el Señor nos mostró estudiar sobre el tabernáculo, porque hoy en día Él es el tabernáculo. Él es el tabernáculo. Usted lo va a conocer a Él, va a amarlo, le va a ser revelado. Correcto. Revelado ya como el Jesús resucitado, glorioso, que está a la derecha del Padre. Su vida va a cambiar. Ese es el propósito de este programa. No solo informarte sobre tipos y símbolos y parábolas y eso, sino también el poder ver la Biblia desde otra forma, amarla y caminar. Bueno, esto es todo por ahora. Que no sea, mi amor, nada más digo esto, que no sea como el pueblo de Israel, que tuvo la verdad allí y no la recibió. Que no sea para usted lo mismo, que la Biblia sea una revelación a través de los tipos, símbolos y todo esto y usted los deseche. No, que usted abrace la revelación de Dios y va a traer transformación a su vida. Hasta la próxima. Esto ha sido Dios TV. Dios les bendiga. Y que Dios les bendiga a todos ustedes. Bendiciones.